bien mandado de Dios, le ponía a modo de título. Y uno diría, bien mandado. ¿Qué hace bien los mandados? Pero bien mandado justamente habla de una persona que es obediente en un buen grado. Porque uno puede ser obediente porque lo que le mandan a hacer lo hace, usando esta palabra bien mandado, que si nos mandan a hacer un mandado podemos hacerlo, pero lo podemos hacer tal vez obedientemente, cumplirlo, pero tal vez no con la actitud correcta, tal vez no con las ganas, tal vez no con la sonrisa. Entonces, bien mandado me gustaba porque hablaba de alguien que es obediente pero en un buen grado, de una buena calidad, que lo hace de buena manera, que es dócil, que es sumiso, que está disciplinado. Me gustaba, buscaba un poquito más y habla de esa obediencia voluntaria y amorosa, llevándolo a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios. Entonces Dios me remarcaba la importancia de ser obedientes a su voz, de poder escuchar con atención. Nos viene hablando el Señor, ¿verdad? Nos viene hablando de la importancia de no ignorar, de no ser tercos, de alguna manera ser entendidos en la palabra del Señor. Pero qué importante que no seamos solamente oidores de la palabra, sino lo más principal, hacedores. Porque si queda solamente en el oírlo, entra por esta oreja y sale por la otra. Pero cuando yo oigo y atesoro, la aprendo, la hago mía la palabra de Dios, entonces hoy ya estoy más predispuesto a practicar lo que Dios me ha hablado. Entonces me gustaba esto con respecto a la obediencia a Dios. Y les voy a dar un ejemplo porque Dios siempre y primeramente trata con mi vida y soy el primer desobediente, no. Pero me tocó poder compartir un fin de semana con la familia de mi señora en Corrientes. Fuimos a visitarlo un fin de largo y estuvimos allá, nos agasajaron, nos trataron de 10 los correntinos, a puro chamamé, no. Pero fuimos muy bien atendidos por la familia y estábamos allí. En un momento yo me quedo hablando con su tía afuera en el patio y ella hablándome me empieza a contar que había tenido al otro día que llegamos un sueño conmigo. Y yo digo, llegué ayer y ya sueña conmigo. Y no me puse este traje para que diga, bueno, no me olvido del muchacho. No. Y le digo, y me dice que había soñado conmigo y que en el sueño dice que ella estaba sentada y que yo le oraba y que ella levantaba su pierna, que tiene una pierna con una dificultad. Y como que en ese sueño es al orar y Dios la curaba. Y ella me lo contaba con una fe, me lo contaba con una convicción. Y yo la miraba mientras estaba ahí, porque había ido a pescar y estaba desenredando un hilo que me había quedado ahí, una línea. Y mi pensamiento, en ese momento, mi razonamiento humano, lo tomaba incrédulamente. La escuchaba y decía, esta señora está creyendo que yo soy hermano santa, que voy a orarle ahora y algo va a suceder. Pero en mi mente se me llenaban de argumentos la cabeza, como diciendo, es imposible lo que me está diciendo. Y me bloqueé totalmente. Y la llevé a la ciencia. Entonces la llevé, pero se fue a ver al médico. Que no está mal, hay que ir a hacerse ver al médico. Pero me dice, sí, me dijo, me tengo que operar. Entonces le digo, bueno, se tiene que operar. Tiene que vencer el miedo. Bueno, le fui por ese lado. Y yo me quedé conforme con haberle dicho que recurra al hospital, que recurra al hombre. Entonces, continuamos nuestra estadía allí en Corrientes y no va que ya el último día de irnos voy a buscar algo al auto y justo había como una montanita, entonces piso mal y me voy para atrás y cuando voy para atrás había una madera, esas maderas de cajón, de verdulería, con un clavo pronunciado hacia arriba y me lo clavo de lleno en el pie. ¡Clan! Y levanto la pierna y me quedó ahí la madera agarrada a mi pie. Bueno, entonces me saco el clavo, empecé a hacer cuenta a mi mente porque yo me había dado la antitetánica, digo, no pasaron 10 años, así que estoy cubierto. Me limpié así un poco con agua y jabón y bueno, listo. ¿Sí? Arrancamos ruta, volviendo hacia acá y la pierna me empieza a doler de una manera impresionante. Entonces yo, ¿cómo me duele la pierna? Y yo tenía que manejar, entonces justo el pie del acelerador y iba acelerando y sufría. Y en todo ese trayecto de la pierna doliéndome,
Dios diciéndome la pierna por la cual no había orado. Yo dije, no puede ser. ¿Por qué sos así, Señor? ¿Por qué tan pronto me tienes que educar de esta manera? Y yo sufría en todo el viaje de 8 horas de ruta hasta que reconocí, tuve que venir a la presencia de Dios, porque Dios me mostraba que no era casualidad lo que estaba pasando. Que no fue irnos simplemente un viaje, más allá de que pude hablar con la familia y demás del Señor, había también un propósito, pero mi incredulidad me hizo dejar afuera tal vez lo que Dios quería hacer en esa persona. Entonces eso me llevaba a meditar que muchas veces Dios nos pide hacer algo y en el momento nuestro razonamiento, nuestra falta de fe, nuestra falta de sensibilidad a lo que Dios quiere hacer, nos deja limitados a lo que Él quiere obrar a través nuestro. Entonces, eso me llevaba a poder primeramente arrepentirme, pero también a poder darme cuenta que no estaba siendo obediente a su voz. Y acompáñenme ahí al libro de Hebreos, capítulo 11, y cuán importante es no accionar tarde a lo que Dios nos manda hacer. Hay un dicho popular que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y no es Biblia, pero cuán prudente es el pensamiento. Porque muchas veces postergamos para mañana lo que Dios nos está diciendo hoy, o lo que Dios nos está diciendo ayer. Y es como que decimos, no, todavía no es el momento. No, todavía no estoy preparado. No, conmigo. No, yo. Hebreos 11, versículo 8, nos va a hablar de un ejemplo en la Biblia en el cual es conocido como el padre de la fe. Y nos va a decir sobre la vida de Abraham y nos va a mostrar algo que determinó su obediencia, que fue justamente la fe puesta en el Señor. Y dice Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces menciona que este hombre no se movió simplemente porque alguien le dijo, porque le mostró lo que iba a acontecer. No. Por lo que Dios le habló y tuvo la fe, la certeza, la convicción de lo que Dios decía era suficiente. Y por la fe, siendo llamado, obedeció. Entonces yo me ponía, primer punto, la fe acciona la obediencia. La fe opera, por así decirlo, en la obediencia. Entonces cuando yo estoy escaso de fe, termino frenando mi obediencia a Dios. Si yo no estoy nutrida mi fe completamente, no termino siendo obediente a lo que Dios espera de mí. Y no estoy diciendo en este caso porque es un caso muy particular y le podemos sacar, podemos tener un montón de fundamentos, pero digo esas cosas que Dios te remarca y te muestra y te habló en la palabra y tal vez te recordó la semana pasada mientras compartía desde este púlpito Dios a través del pastor y nos enseñaba de no ser terco y te das cuenta que seguís siendo terco, que seguís siendo mulo, que seguís siempre queriendo tener la razón. Y Dios te lo recuerda y decís, sí, Señor, debo dejar esta terquedad de mi vida para ser una persona que escucha tu voluntad y acciona en pos de ti. Pero siempre estamos, ¿qué? Escuchando el mensaje y muchas veces posponiendo. Bueno, mañana dejo la terquedad. Y es como que vamos acumulando los burritos en el patio. Y nos damos cuenta que después tenemos una planta de burritos para tomar mate para toda la vida, ¿no? Nos llenamos de burro porque no queremos soltar nuestra vieja manera de vivir. Yo me ponía, ¿no? Sin obediencia no hay crecimiento espiritual. Sin obediencia la fe se hace estéril, deja de dar fruto, porque la fe sin obra no sirve para nada. Entonces, si no tengo la obediencia a la palabra de Dios, la fe que tengo termina quedando infructuosa, termina quedando sin fundamento, termina sin accionar. Sin obediencia no hay evidencia
de nuestra fe. Porque les digo, la fe y la obediencia se complementan, van de la mano. Entonces, si yo estoy escaso de fe, mi obediencia va a ser limitada. Va a estar agarrada a lo que creo que puedo hacer, puedo llevar a cabo, puedo obrar en consecuencia. Y si mi fe está menguando y es algo que para mi criterio es imposible, ya está, lo anulo automáticamente. Yo me preguntaba, ¿te has quedado frenado en tu altura espiritual? ¿Has dejado de crecer? Porque dijimos que la obediencia me lleva a crecer espiritualmente. ¿Has dejado de crecer? Y sabía, ¿no? Tenemos un jugador dentro de la selección argentina que lo condecoramos y espero que llegue al Mundial en 100%, que es nuestro abanderado Lionel Messi. Pero saben que Messi se tuvo que hacer un tratamiento y me gustaba, ¿no? Porque tenía un déficit en la hormona del crecimiento. Y cuando era chiquito, a la edad de los 9 años, no podía crecer por esa hormona que estaba en déficit dentro de sí mismo. Y tenía que inyectarse todos los días una inyección que tenía somatropina, que esto le generaba que pueda crecer. Por eso logró alcanzar una estatura de 1,70, porque si no hubiese sido más petacón. Pero era muy costoso. Tenía un precio aproximado de $900 mensuales esa vacuna que se tenía que dar, y era todos los días inyectarse, y lo hizo por 3 años. No quiero vanagloriarlo, pero digo, tuvo que pasar un proceso donde hubo que hacer sacrificios, donde la familia tuvo que viajar a España porque el club donde se desarrolló en Barcelona se hizo cargo de esa vacuna, pero más allá de eso hubo un sacrificio diario de enchufarse una inyección en las piernas todos los días. Imagínense tener que estar inyectándote todos los días siendo un niño de 9 años, porque una cosa es ser más grande y uno dice, bueno, me la aguanto, pero siendo tan pequeño tuvo que recibir eso para poder crecer. Y me gustaba el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que muchas veces no estamos dispuestos a hacer sacrificios para crecer espiritualmente. Muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio en obediencia, para pagar el precio en fe, para que Dios pueda darnos ese crecimiento que quiere darnos, la altura que deberíamos tener. Dios espera que se produzca en nosotros esa obediencia en la fe. Y dice Romanos capítulo 1, acompáñenme ahí en sus Biblias, Romanos 1, versículo 5, y nos va a decir así la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando Pablo, llamado por Jesucristo, y dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Dios quiere que se produzca y se desarrolle esa obediencia en la fe, que muchas veces queda limitada por justamente no estar nutriendo nuestra fe, por estar queriendo razonarlo todo a nuestra manera, a lo que nuestros ojos ven, a lo que vemos. Y vemos hoy nuestra realidad y decimos, esto no cambia más, esto no va a mejorar. Vemos la condición del país y decimos, estamos en el horno. Vemos nuestra condición dentro de casa, vemos nuestro matrimonio que de repente se está prendiendo fuego, que de repente las miradas cruzadas es peor que en Irán los bombardeos de Estados Unidos. Y de repente decimos, esta situación no va a cambiar, esto no va a mejorar. Vemos lo que está pasando con nuestros jóvenes, nuestros niños prácticamente, porque la edad de tan adolescentes pequeños que están haciendo esas cosas que hoy comentaba Emiliano, con los juegos, con esos eventos de TikTok que miran y que promocionan como desafío, que terminan haciendo que las personas se dañen, se lastimen, que lastimen a otros, y no nos damos cuenta. Pero cuando lo vemos decimos, esta sociedad no cambia más. La culpa la tiene porque cuando yo estoy haciendo las cosas a mi razonar, siempre quiero quedar bien parado. ¿Y la culpa de quién es? Del otro. Entonces estoy buscando echarle la culpa de lo que me pasa a la sociedad, a los demás, al trabajo que no me está pagando lo que me debe pagar, a Dios, porque Dios, vengo a tu casa y te adoro cada sábado y no veo una respuesta. No me estás ayudando. Como si Dios fuese una máquina expendedora que si pongo mi oración de hoy, toco el botoncito y Dios me da
la bendición que necesito. No, no es así. Dios no es una máquina expendedora. Pero muchas veces se está estancando nuestra fe a consecuencia de no nutrirnos con la verdad. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando no estoy alimentando, nutriendo mi fe, entonces estoy más inclinado a la desobediencia. Por más que con todas mis fuerzas quiera ser obediente, mi escasa fe me termina llevando a ser desobedientes a la voluntad de Dios. La obediencia, me ponía yo, es el resultado de la fe, y la fe real se traduce en obediencia porque es recíproco, porque una actúa en otra. La fe activa las obras en obediencia a Dios, y a través de esas obras mi fe crece, aumenta, estoy más sensible a lo de Dios. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, acompáñeme, versículo 21, allí después del libro de Hebreos donde estábamos antes. 2, versículo 21 y 22. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que está diciendo es una y otra. La fe y la obediencia en acción terminan alimentándose, nutriéndose. Por eso está destacando a Abraham en su decisión. Primer punto, les dije, la fe acciona, opera en la obediencia. ¿Cómo está tu fe? Y no digo tu fe de venir a la iglesia, y gloria a Dios que hoy estemos reunidos, hemos vencido, hemos llegado a casa, vinimos a encontrarnos con nuestro Dios, vinimos a escuchar lo que Él quiere hablarnos. Pero ¿cómo está tu fe cuando las cosas se salen de tu lugar de tranquilidad? Cuando de repente lo que parece estable empieza a tambalear. Cuando de repente lo que parecía que en esto estabas confiado, estabas seguro, de repente se desmorona. Me pasó, le contaba la otra vuelta en el racimo a los muchachos y hablábamos también un poquito del tema de la fe. Y en mi trabajo de repente voy a laburar en la oficina y llego ahí con un compañero, nos sentamos, estábamos empezando a trabajar y de repente mandan al grupo de WhatsApp que tenemos los compañeros. Muchachos, gracias por todo, me despidieron, manda uno. ¿Qué pasó? Pero así de la nada. Y aparte lo conocíamos, laburaba bien, no era que, por lo menos de lo que sabíamos, laburaba bien, no tenía ningún problema. Nos cayó medio un baldazo de agua. Bueno, fuimos a buscar un café, suena a través del celular, otro. Muchachos, gracias por todo, me despidieron. No puede ser. 2 en menos de 5 minutos. 5 minutos siguientes, otro. Muchachos, gracias por todo, me despidieron. Yo dije, listo, ya estoy sonado. Y yo buscaba mi celular y me lo había olvidado en mi casa. Digo, ya está. Atiende Fer y me va a decir, te rajaron. Yo digo, no puede ser. Están llamando, están cayendo todo, digo. Y eso te tambalea un poquito. Porque de repente lo que uno se siente seguro en su trabajo, entre comillas, en su sustentabilidad económica, de repente dice, ¿y si me quedo sin laburo? Y ahí Dios dándome un sopapo, sí, depende de mí, macho. Y ahí dándome cuenta, sí, Señor, perdona. Si me rajan y bueno, me abro un localcito y vendo empanadas de carne. No sé, pero a lo que voy es, no está mi seguridad puesta en el lugar de trabajo. Pero cuando empieza a encontrarse esos rumores, cuando empieza a golpear el despido, cuando de repente se empieza a tambalear, ¿qué pasa? Tambaleamos y nuestra fe empieza a menguar. Y nos empezamos a hacer la cabeza y empezamos a pensar, ¿y dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Punto número 2, me ponía, la obediencia es un acto de reconocimiento a la autoridad de Dios. La obediencia es un acto de reconocimiento del señorío de Dios. Está bueno entender esto, porque el señorío de Dios, si yo le estoy dando ese lugar de Señor, entonces voy a tener crecimiento en fe, voy a ser obediente, voy a seguir caminando con el Señor mano a mano. Pero si yo no le doy ese lugar, si no le estoy dando el reconocimiento como autoridad de mi vida, como hoy alabábamos al Señor y decíamos, Él es el Rey infinito en poder. Estamos declarando que Él es nuestro Rey, que Él es todopoderoso. Pero cuando de repente las cosas no salen, salimos de acá. Porque cuando estamos acá es como que
Es un lugar, como dicen los adolescentes, hay un aura. Tanto el día con aura, ahora me tienen re loco. Pero hay un mover y uno se siente con un ambiente de fe que se va lleno de Dios. Ahora cuando va a tu casa, cuando de repente tu familia es incrédula y de repente te maltratan por creer en Dios, de repente las situaciones las golpea la enfermedad y no sabes cómo querés orar ahí, tu familia dice, callate vos, no, esto necesita ir al médico. Esteban de la familia. Acompáñenme ahí a Lucas 7. Entonces la obediencia es un acto de reconocimiento al señorío de Dios, a la autoridad de Dios. Y en Lucas capítulo 7 va a mostrar un evento con Jesús luego de haber compartido el sermón del monte, luego de haber compartido las bienaventuranzas, luego de haber hablado una prédica poderosa y donde muchos escucharon. Dice así el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿cómo estaba? Estaba enfermo. No solamente estaba en esta condición de enfermedad, sino que aclara, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, estos ancianos, y le rogaron con solicitud, con prontitud, con esmero: por favor, está en esta situación crítica, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Trataron de alguna manera disuadir a Jesús, ¿no? Es digno de que pueda sanarlo a su siervo, porque nos ayudó, porque nos ama, porque levantó una iglesia. 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero miren qué bueno la actitud de este centurión. Había escuchado que Jesús estaba cerca, había entrado a la ciudad y mandó a que puedan intervenirlo y que puedan hablar a favor de este siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Y la actitud de Jesús fue: vayamos, lo voy a sanar, es la voluntad de Dios. Pero el centurión le dijo: no soy digno ni de presentarme delante de ti, y menos que entres a mi casa. Y me gusta porque cuando manda a sus amigos, en el versículo 6, dice: Señor, no te molestes. Y usa la palabra Señor de señorío. Y hoy usamos la palabra Señor por respeto. Señor López, Señor González, podemos usarlo, ¿no?, como una manera de respeto ante una persona. Pero en ese tiempo la palabra Señor no se usaba con cualquier persona. No cualquiera era Señor. Señor, para dar para que nos demos cuenta, en Roma se le decía al César. Era como la autoridad máxima. Entonces él era el Señor de Roma para los romanos. Pero sabiendo que el César era el Señor, tuvo por mayor autoridad a Jesús. Por eso lo reconoció como autoridad máxima. Y ante eso el milagro no hizo ni falta que Jesús vaya ni nada, simplemente por la fe que aconteció, el siervo se sanó. Entonces me gusta esto, ¿no? Porque si no tengo ese reconocimiento a la autoridad que tiene Dios en mi vida, y no digo de decirle Señor, porque podemos decir Señor, Señor, podemos decir Él es Rey, podemos cantarle, digo de darle lugar para que Él realmente gobierne nuestra vida,
para que Él realmente dirija nuestros pasos, para que cada vez que vamos a tomar una decisión poder decir, ¿qué quieres que haga, Padre? Muéstrame, guíame, enséñame, para estar en línea y que Dios dirija nuestros pasos y escuchar lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero. Porque muchas veces a nuestro parecer, a nuestra lógica, a nuestro razonar, tenemos la razón y decimos, no, esto por acá, vamos bien, va a salir bien. Y Dios capaz diciendo, no, por ahí no es. Me ponía, nuestra obediencia será probada. Porque en este reconocimiento de señorío de Dios, nuestra obediencia va a ser probada. Y van a venir momentos de decisiones. No de decidir si me levanto cuando suena el despertador a las 6 o lo pospongo, me levanto 6:10. Decisiones realmente donde no sabes para dónde disparar y que ahí se va a demostrar en quién estás creyendo, en quién estás confiando y a quién le estás dando la máxima autoridad en tu vida. Acompáñenme ahí al libro de Hebreos, de vuelta, volvamos. Porque esta obediencia, como les decía, requiere pagar un precio. Yendo al ejemplo que estábamos leyendo en Hebreos, de Abraham, una persona que fue llamado por Dios, donde Dios lo llama a salir de su tierra, de su parentela, y que vaya en pos de donde Dios le iba a mostrar, sin dirección, por así decirlo. No le dio un mapa, no le dijo, mira, acá te presento el mapa donde yo te voy a llevar y allí vas a establecerte y allí haré de ti una nación grande y numerosa. No, simplemente le dijo, sal y sígueme. Como veníamos hablando de que Jesús llamaba a sus discípulos y le decía, deja eso y sígueme. Y no le explicaba dónde, pero los discípulos, ¿qué hacían? En respuesta a esa obediencia, dejaban todo y lo seguían. Entonces dejó la seguridad de su casa, dejó su costumbre, dejó su trabajo, dejó su nación para ir a lo desconocido, para ir a un lugar donde no tenía detalles y, como les decía, ni siquiera un mapa para que les muestre a dónde iba. Pero me gustaba esto: mientras mayor es el llamado de Dios con nuestra vida, mayor va a ser la demanda de fe y obediencia. Entonces vos te preguntás, bueno, hasta ahora Dios no me está demandando mucho, pero ¿estás escuchando su llamado? Porque Dios te ha llamado. No simplemente a que asistas un sábado a la Roca aquí en Dock Sud. Hay un llamamiento más alto para con cada uno de nosotros. El tema es si yo estoy respondiendo a su voz o me quiero quedar conforme en lo que hago, en venir, me siento bien, me gusta participar, me gusta estar en coinonía con los hermanos. Y no digo que esté mal, es bueno, es agradable. La palabra de Dios así nos enseña. Pero hay un llamado individual con cada uno de nosotros, porque Dios es individual. El relacionarme con Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador es personal. No es que porque yo recibí a Cristo en mi corazón, mi familia ya lo ha hecho. No. Dios va a tratar con cada uno de ellos y cada uno de ellos tendrá que tomar su decisión personal. Por eso les digo que hay un llamamiento donde Dios va a estar demandando una mayor fe y una mayor obediencia a su palabra. Cada día vamos creciendo. Decime amén. Decile a que está a tu lado, cada día voy creciendo. Por fe, por lo menos. Por fe, créelo. Cada día voy creciendo en el Señor. Dios lo está haciendo. Entonces hay una mayor demanda sobre mi vida. No se trata solo de cumplir órdenes, sino de una aceptación voluntaria a su voluntad, con alegría, con responsabilidad, entendiendo que Él tiene el derecho legítimo sobre nuestras vidas, que Él ha pagado el precio más alto para tener ese derecho sobre nuestras vidas. Miren lo que dice Hebreos 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo como sumo sacerdote, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y uno diría, pero si es Dios.
es obediente ya por naturaleza, podríamos pensar. Pero aún así, haciéndose hombre y aún así humillándose en la condición de ir a morir por cada uno de nosotros, siendo Él santo, justo, sin falta, dice que en ese trayecto, en ese padecer, aprendió obediencia. Entonces tuvo que sufrir para aprender a obedecer. Tuvo que clavarse un clavo oxidado en el pie para aprender a obedecer. Y dice un poquito más, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es nuestro eterno Salvador. Su obra una vez y para siempre es suficiente. Él ha pagado el precio y es por eso que nosotros le damos ese lugar, por el alto precio que pagó. Pero para aquellos que le obedecen, que escuchan lo que Él dice, que nos llama y dice, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguirlo a Él? Me ponía como punto número 3. La obediencia refleja la comunión con Él. Entonces le dije que la obediencia acciona, opera en la fe. La obediencia es reconocer a Dios como máxima autoridad, el señorío sobre nuestra vida. Pero también la obediencia refleja nuestra comunión. Vamos allá a Génesis 22, no lo vamos a leer todo para no hacerlo extenso. Pero Abraham en un momento donde ya se había ido de su tierra, de su parentela, ya había echado a andar en el desierto, ya había empezado a caminar por fe y Dios lo iba favoreciendo en esta actitud de obediencia y de fe que iba creciendo en su corazón. Llega un momento donde nos va a decir el libro de Génesis capítulo 22 que Dios lo va a probar, porque le estaba diciendo que la obediencia va a ser probada. Y dice allí el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Iba a probar y uno diría, otra vez lo va a probar. Si ya lo probó que salió de la tierra donde él vivía, de su comodidad, de lo que tenía, de su familia, y él actuó en consecuencia, en fe, en obediencia y salió. Podríamos decir, Abraham, 10 de 10. Ya está. No tenés que venir más a la escuela, Abraham, ya está, ya aprobaste todo. Pero de repente, ¿Dios qué hace? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces nos da a entender que la prueba no es una sola pruebita, listo. Listo, aprobé la primera prueba, módulo 1, dijo, ya está, ya probé módulo 1, venga módulo 2. No, esa fue la primera parte, ahí la segunda. Ya empecé a transpirar. Pero todo el tiempo Dios va a ir probando porque espera una mayor fe, una mayor obediencia de cada uno de nosotros. Y lo mismo lo pasó a Abraham. Y dice, y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Entonces nos muestra que había una comunión, un ida y vuelta. Había una relación. Y está bueno, ¿no? Hay una frase popular, estoy con las frases populares, perdón, no es Biblia. Lo aclaro, no es Biblia. Pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy aplicable a todo, podríamos decir. Porque de alguna manera lo que quiere mostrar ese refrán es que la junta, lo que nos juntamos, las amistades, lo que fomentamos, lo que aprendemos, lo que leemos, lo que vemos, va a terminar mostrando nuestra personalidad, nuestras características, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento. Podríamos decir que nuestra comunión refleja a quién te pareces, en cómo actúas, en cómo hablas, en tu comportamiento, en tu manera de hablar y de quién hablas. Si tienes que medirte, si te pusiéramos un micrófono y te escucháramos 24 horas cada día y analizaríamos de qué hablas, con qué nos encontraríamos. Qué caro está la carne, qué caro el pan, el Señor queja. No, esto no cambia más, el Señor incrédulo. ¿Con qué nos encontraríamos si te escucháramos? Si tendríamos que escuchar todas las palabras que salen de tu boca, por no decir lo que piensan en tu cabeza, ¿verdad? Porque ahí ya es meternos en un ambiente más oscuro, más tenebroso. Pero, ¿qué se reflejaría?
La comunión nos lleva a tener esa intimidad con Dios. La comunión nos lleva a tener esa confianza en Dios. Porque vos tenés una comunión con una persona porque pasás tiempo, porque tenés confianza de la persona con la cual estás, con la cual hablás, en la amistad, en la relación. Y eso genera obediencia. En Dios, nuestra comunión con Él genera que nuestro corazón esté más predispuesto a obedecerlo. Pero la pregunta es, ¿cuánto lo conozco? ¿Cuánto tiempo paso con Él? Cuanto más lo conozca personalmente, cuanto más tiempo pase con el Señor, no de oídas, no de lo que los demás me cuentan de quién es Dios, no de una manera teórica, no, de una manera personal, íntima, más voy a confiar en Él y más fácilmente me va a hacer obedecer a su voz. Porque si alguien de confianza te dice algo, para vos lo tomás como una palabra mayor, no lo tomás como que te está diciendo cualquier cosa. Si te viene uno de afuera que ni conocés y te dice, no sé, vendé dólares que van a subir, qué sé yo, ahora que sube, baja, que no saben para dónde dispara. Y vos decís, me lo dijo este loco, vamos corriendo, vamos. Y vas a buscar y tenés 50 centavos de dólar. Bueno, para la gloria de Dios, dijo. Y lo vendió, algo es algo, dijo. Pero por lo general, a alguien que no conoces mucho, que no tenés confianza, no le vas a dar mucha prioridad a lo que te pueda llegar a decir. Ahora, si es alguien cercano, lo que te diga tiene peso. Tu comunión con Dios, lo que Dios te dice, va a demostrar si tiene peso o si te falta comunión. Está bueno esto. Vamos ahí al libro de Juan, San Juan, capítulo 14. Entonces la obediencia a Dios se ve reflejada en esa fe, en ese señorío que yo le doy a Dios como autoridad máxima, en esa comunión que tengo con Él. Juan 14, versículo 21, dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los atesora y los hace propio y les da lugar en su vida, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús está diciendo, el que obedece la palabra porque la atesora y la practica, entonces va a tener manifestación de Dios, va a tener comunión con Dios. Y dice un poquito más en el versículo 23 y 24. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces nos muestra que Dios es cercano a aquellos que le obedecen, a aquellos que quieren tener una comunión con él. Dice, hará morada, se acercará, se manifestará. 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces muestra la relación de la obediencia con la comunión. Dios quiere manifestarse. Dios quiere venir a hacer morada. Dios quiere estar presente en tu día a día. Pero cuando hay obediencia a la palabra. Cuando no hay obediencia a la palabra, entonces le estamos diciendo al Señor que no lo estamos amando. Un encuentro con Jesús, un encuentro real, nos lleva justamente a escuchar claramente su voz y actuar en consecuencia. Entonces necesitamos tener ese encuentro, esa búsqueda de estar con Él todos los días. No nos alcanza con haber venido este sábado a su casa. Y gloria a Dios que estamos acá. Pero necesitamos fomentar ese vínculo cada día de nuestras vidas. Dice un poquito más, ahí en Juan 15, al lado, capítulo de al lado, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces Jesús ya va a un nivel más cercano y pone amistad. Y la amistad viene a consecuencia de la obediencia a su palabra, a lo que Él te pide. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más cercanos somos a su voz y se forja esa amistad con Él.
porque obedecemos lo que Él nos pide. Un encuentro con Jesús como amigo, como tuvo Abraham, porque Abraham muestra la palabra también en Santiago, no hace falta lo busquemos, pero lo habla en Isaías también. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, porque era alguien que creyó y en obediencia actuó, obró. Su vida reflejaba ese vínculo que tenía con Dios, esa comunión diaria con el Señor. Esa intimidad con Él nos conduce a una obediencia desinteresada. No estar buscando sacar un beneficio. No, Señor, yo voy a hacer esto porque... O como tal vez antes creíamos de una manera religiosa y le pedíamos al Señor, Señor, si vos haces esto, yo te voy a dar esto. Como que podemos negociar con Dios, ¿no? Señor, vos te prometo que voy a orar todos los lunes de 7 a 8 voy a estar ahí en la roca arrodillado. Si vos lo haces, Señor. Y de repente capaz que Dios obra por gracia y misericordia. Y vinimos el lunes. Y pasó el otro lunes y vinimos ya un poco tarde. Pasó el otro lunes y ya no vinimos. No, está lloviendo, Dios, vos sabés. Somos prontos para prometer cosas que después no cumplimos, ¿verdad? Pero esa amistad nos conduce a tener una obediencia desinteresada. Nos conduce a tener lealtad. Una lealtad genuina, no fingida. No que nos pongamos el título, como algunos se ponen lealtad. No, real, verdadera, con nuestro Dios, en obediencia, en consecuencia a Él. Y me ponía como punto 4, la obediencia refleja el amor de Dios. Porque lo que está mostrando en estos versículos que leíamos, el que me ama, el que ama a mi Padre, el que ama la palabra, y habla de esa obediencia y ese amor recíproco. La obediencia refleja el amor de Dios. Juan 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces nos muestra que la obediencia nos hace permanecer en ese amor verdadero, en ese amor genuino, en ese amor ilimitado, en ese amor que no busca lo suyo propio, que no se jacta de sí mismo, que no es vanaglorioso, que no es envidioso. No, el amor de Dios que perdona, que restaura, que da oportunidades, que ve lo bueno en los demás, que no está viendo el error, que está viendo cómo ayudar, que no está viendo por qué tropieza con la misma piedra todo el tiempo, que está viendo cómo sacarle esa piedra y ayudarlo a caminar firme, que está viendo amándose a sí mismo y se cuida y cuida su salud. No, pero el médico me dijo que deje de comer grasa porque tengo el colesterol por las nubes. Pero me gusta tanto el pollito al horno rostizado y la piel del pollo que te da 200 millones de colesterol, ¿verdad? Pero como te gusta tanto, decís, bueno, Diosito, vos sabés, vos me curás el colesterol. Y le entra el pollito al horno. No te estás amando a sí mismo. Estás amando el cuerpo que Dios te ha dado. No estás amando el templo. Estás descuidando. Y lo querés manejar de alguna manera para decir, no, pero Dios es todopoderoso para que este pollo me caiga bien. Después está con un pico de colesterol y te tenemos que andar llevando al SAME corriendo para que vaya a bajarle. Y digo algo burdo, ¿no? Pero para poder entender que muchas veces no nos amamos ni a nosotros mismos, en esas pequeñeces, en esos descuidos, en esas cositas que decimos no pasa nada. El amor genuino a Dios y esa verdadera relación con Él debe evidenciar esa lealtad que le profesamos en obediencia. Ese amor genuino a Dios, esa relación debe mostrarse, debe reflejar la obediencia que le tenemos. El amor se expresa en esa decisión de obedecerlo. Y esto despierta una actitud de amor para con Él y para con lo que Él ama. Para con Él, para con la iglesia, para con aquellos que no lo tienen aún. Eso hace un despertar que muestra una evidencia de ese amor de Dios. Porque si aquel que te falla y no es tu amigo ya lo cortaste -10, y aquel que de tu amigo le diste una oportunidad, 2, 3, pero ya la cuarta decís, no, pará, te está faltando amor. Hay algo que no está cerrando.
Te está faltando el amor verdadero de Dios porque tenés un amor limitado, un amor a tu manera. Vamos ahí a 1 Juan, capítulo 2. Yendo al final de la Biblia, ahí antes de Apocalipsis, nos encontramos con una de las cartas de Juan. Vamos a leer ahí del versículo 1 en adelante. Pero entonces ese amor expresa mi decisión de obedecerlo. Ese amor refleja mi obediencia al Señor. Cómo estoy amando está mostrando cómo le estoy obedeciendo. Si mi amor está limitado, es porque mi obediencia está limitada. Si mi amor llega hasta cierto punto, es porque mi obediencia va a llegar hasta cierto punto. Hasta acá te obedezco, no me pidas más, Señor. ¿Pero es tu Señor o no es tu Señor? Porque si es tu Señor, es sí, Señor. No hay opción. Pero hasta acá le decimos, Señor, Señor, hasta acá. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces está mostrando aquel que vela por nosotros, aquel que si le damos el lugar a Jesucristo, al justo, al santo, a Jesucristo como aquel que aboga nuestra causa, a Jesucristo que nos justificó, porque eso habla de propiciación, de haber pagado un precio por nuestros errores. Jesucristo siendo santo, siendo alguien sin mancha, siendo puro, fue a la cruz para morir por nuestros errores. En eso se cumple su ayuda, su ponerse en nuestro lugar para quitarnos el pecado, para quitarnos la maldad y darnos la oportunidad de vernos justificados delante del trono de Dios. Entonces, en ese sacrificio perfecto, en ese perdón divino, en esa gracia reflejada, en ese amor puro por medio de Jesucristo, es en el cual podemos entender lo que continúa. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos si nosotros le conocemos. ¿Cuál es, según la palabra, lo que determina si lo conozco o no? Si guardamos sus mandamientos. Entonces pongo la balanza y empiezo a revisar mi corazón y digo, a ver, ¿estoy obedeciendo los mandamientos de Dios? Y digo, en esto sí, en esto sí, en esto sí. Ah, lo conozco, no pará. Y de repente el Espíritu Santo te muestra, en esto no, en esto no, en esto no. Y como que empieza a cambiar el peso de la balanza. Y empiezas a darte cuenta, entonces ¿le conozco o no le conozco? Porque si no estoy obedeciendo a su voz, no lo estoy conociendo por completo. Me he quedado con algo superficial. El que dice, 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo que nos muestra la palabra es que te podés equivocar, porque sí, somos humanos y vamos a errar. El tema es poder resolverlo rápido y dejarnos perfeccionar por su amor. Por ese amor que nos da otra oportunidad. Por ese amor que te dice, te caíste, te extiende la mano, te levanta, pero no peques más. Sigue hacia adelante, sigue creciendo, sigue creyendo, sigue avanzando. No te quedes en esta posición. ¿Cuántas veces te voy a venir a sacar de este pozo? Y Jesús lo sigue haciendo, porque vivimos en tiempo de gracia. Pero no desaprovechemos la gracia de Dios. Es tiempo de permitir que en su amor seamos perfeccionados para obedecer a su voz, para conocerlo aún más, para poder andar como Él anduvo. Dice el capítulo 5 de 1 Juan, acompáñenme ahí en sus Biblias, versículo 1. Si querés ir subiendo, Nico. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que
nacido de Dios. Otra vez comienza poniendo determinaciones para. Aquel que cree es nacido de Dios. Aquel que cree como Jesucristo, como su Señor, que le da la máxima autoridad en su vida, entonces es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hablando de Dios Padre y Dios Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces vuelve a poner ahí otra regla de 3 simple para poder entender que como reflejo que estoy siendo obediente porque amo a Dios y amo a los hijos de Dios. Porque amar a tu amigo te es fácil, amar a tu enemigo es el desafío. Pero allí está obrando nuestra obediencia o no. Si creo en Jesucristo y soy perfeccionado en su amor y oigo su voz y respondo a esa voz, entonces no me va a ser difícil amar a aquel que me es difícil amar. Lo que para el mundo es locura, lo que para el mundo imposible perdonar a aquel que tal vez dañó tu integridad, lastimó a tu familia o lo que fuese, para Dios no es imposible. Porque Dios en su gracia y en su amor nos perdonó a nosotros, a cada uno de nosotros, nuestros errores. Y no miró si tuvimos justificado o no justificado. Simplemente nos abrazó, oyó nuestro arrepentimiento y nos perdonó. Y eso que de lo cual nos arrepentimos lo agarró y lo arrojó al fondo del mar. Y nos recuerda, ya está, ya pasó. Ni sabe, ni enterado. Ese es el amor verdadero de Dios. Pero dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y me gusta esto. Le conocemos si obedecemos a su voz. Somos nacidos de Dios si creemos en Él. Pero ¿cómo vamos a responder a su llamado? ¿Cómo vamos a devolverle a este llamado de parte de Dios? ¿Cómo vamos a vencer la manera de pensar de este mundo si no le estamos siendo obedientes a su palabra, a lo que Él nos habla? Porque este mundo tiene un idioma, pero el idioma de Dios es totalmente diferente. Vivimos en el mundo del revés. Entonces debemos aprender a escuchar el idioma celestial para hablar lo que Él habla y para responder en pos de lo que Él nos enseña y ser entendidos en lo que Él nos habla claramente. Porque me puedo entender lo que hoy me habla y decir que bueno, entiendo esto, pero si no lo atesoré, si no lo practiqué, no se va a hacer evidencia, no va a ser el fruto, no va a haber la obra de obediencia a lo que Dios me está diciendo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La pregunta y el desafío que hoy tenemos, iglesia, es revisar si estamos oyendo ese llamado de Dios y estamos actuando en obediencia. Si está nuestra fe a la altura de lo que espera el Señor, si le estamos dando ese lugar de autoridad máxima en nuestras vidas, o solo es un Señor, como puedo decir, Señor kiosquero, Señor remisero. Si estoy teniendo una comunión, si me estoy acercando, si estoy pasando tiempo, si estoy cerrando la puerta de mi pieza para en el secreto interceder, orar, buscarle, clamar. Y no solo cuando las cosas nos van mal, cuando las cosas nos favorecen, y ahí aún más deberíamos sostenerlo. Porque a veces es como que somos hijos del rigor. Corremos a Dios cuando las cosas están que se prende fuego. Pero Dios cada día está esperando que nos acerquemos. Cada día nos ve levantarnos
Y había leído una vez, en una oportunidad, una carta que se hizo viral, como si lo hubiese escrito Jesús. Y siempre me la recuerdo porque es como tener presente que Él está. Y Jesús escribe esa carta y dice: te vi levantarte esta mañana, aunque ya era tarde, porque pospusiste la alarma 3-4 veces. Te vi levantarte y fuiste a prepararte un mate y dije, bueno, ahí vas a hablar conmigo. Pero tomamos el mate y nos cambiamos, nos arreglamos y salimos corriendo. Y en la carta Jesús diciendo, bueno, estabas apurado, te levantaste tarde. Te vi en el trabajo y estabas muy atareado. Dije, bueno, cuando vuelvas vamos a tener nuestro tiempo. Llegaste del trabajo y de repente llegaste cansado, agotado. Y lo único que hiciste fue tirarte en el sillón y prender la tele. Dije, bueno, tal vez pone una oración para estar conmigo. Pero te pusiste a ver una serie, te pusiste a ver una película. Y Jesús dijo, bueno, tal vez después de la cena, el mejor momento al final. Y cenaste, te atragantaste con el pollo y te fuiste a dormir. Y estabas tan cansado y tan lleno que te roncabas. Pero no tuviste tiempo conmigo. Y es una simple carta viral que de alguna manera muestra la preocupación de alguien que quiere estar con nosotros y que muchas veces posponemos por no darle el lugar que tiene que tener. Debemos priorizarle. Debemos revisar cómo está nuestra obediencia, cómo está tu fe, cómo estás respondiendo a su llamado, cómo está el señorío de Cristo en tu corazón, cómo está tu comunión con Él, cómo está tu amor. ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás confiando que lo que hoy vives es una simple tormenta? ¿Que tu fundamento es la roca de tu salvación, que es Jesucristo? Iglesia, el desafío que les quiero dejar es que podamos revisar nuestro corazón para ver si estamos obedeciendo a su voz. Y que no nos pase que nos clavemos un clavo en el pie para darnos cuenta que hicimos oídos sordos a lo que Dios quería hacer. Que no nos pase que la incredulidad limite lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Que no nos pase que por la falta de fe nuestra obediencia se vea acotada a lo que nuestro Señor nos pide. Te invito a que te pongas de pie y que juntos podamos hacer una oración en esta noche, revisando nuestro corazón, revisando nuestra vida, viendo cómo estamos respondiendo a su voz, viendo si estamos escuchando ese llamado, si estamos siendo obedientes. Por eso, Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, en primer lugar, reconociendo nuestra condición, reconociendo, Señor, que muchas veces entendemos, conocemos, sabemos lo que tú nos hablas en tu palabra, entendemos de lo que tú esperas, pero muchas veces no terminamos actuando en consecuencia. Y nos damos cuenta, Padre, que nuestra obediencia está acotada a lo que de alguna manera hemos logrado madurar, hemos logrado crecer, hemos logrado sostener. Hemos disciplinado nuestra alma para responder a tu voz. Pero nos encontramos con áreas que le faltan disciplina, con áreas que no tenemos sumisión, con áreas en las cuales no somos dóciles, con áreas donde no somos obedientes a tu voz. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, queremos reconocer esas áreas donde, Señor, no está tu señorío, donde tú no estás, Señor, como nuestra máxima autoridad, donde tú no tienes lugar de gobierno por nuestra propia decisión, no porque tú no puedes hacerlo, porque cerramos la puerta y queremos hacerlo en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento, a nuestra manera de ver, de creer, y nos damos cuenta, papá, que estamos limitando tu obrar, lo que tú quieres hacer, tu mover, Espíritu Santo. Por eso, Dios, hoy reconocemos y te pedimos perdón.
Perdóname, Señor, por las veces, Señor, que no he hecho oído a tu voz. Perdóname, Señor, por las veces que mi altura espiritual estaba pequeña a consecuencia de no haber nutrido mi fe, a consecuencia de no haber estado tiempo de calidad contigo, a consecuencia de no tener una comunión sincera, verdadera. Perdona, Señor, porque muchas veces, Señor, te digo Señor, Señor, pero no te permito que lo seas en mi vida. Perdona, Dios, porque del trono de mi corazón sigue reinando mi yo. Y cada vez que intento hacerlo a tu voluntad, te doy el lugar, pero rápidamente te quito y vuelvo. Y vuelve mi viejo yo, y vuelve mi viejo comportamiento, y vuelve mis malas actitudes, y vuelve mi falta de perdón, mi rencor, mis broncas, mi amor limitado, mi perdón contado con los dedos. Perdona, Señor, porque termino alejándome de tu amor verdadero. Porque me doy cuenta, Señor, que los tiempos se acercan y lo estamos viendo. Y donde debería la iglesia reflejar tu gracia, tu amor, tu perdón, para aquellos que aún no te tienen, estoy pensando más en lo que me falta, en lo que no tengo. Estoy orando, pidiendo por mí, por los míos. En vez de estar pidiendo conforme a tu voluntad, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres obrar, a quienes quieres alcanzar, a quienes quieres reflejar esa gracia a través de nuestras vidas. Porque no se trata de que tenga años de iglesia o poco tiempo. Se trata de darle el lugar que debe tener Cristo en nuestra vida. Para ser guiados, para ser movidos, para hablar tus palabras. Jeremías fue llamado desde pequeño, desde joven, y dudaba de lo que podía llegar a decir. Pero tú pusiste palabras en su boca. Y eso sigue obrando hoy en nuestra vida. Está el Espíritu Santo dentro nuestro que obra. El mismo que levantó a Cristo de los muertos. El mismo que trajo de la muerte a Jesucristo. Ese poder de resurrección obra en nuestras vidas. Para que hablemos con denuedo de esa gracia, de ese amor inmerecido. Perdona porque callo lo que tú estás haciendo en mi vida. Perdona, Señor, porque soy fácil de olvidar y mi gratitud se ve estancada en consecuencia, porque me vivo quejando y si me escuchan me hablo de queja y me quejo de esto, de lo otro, y eso arruina mi fe, eso arruina, Señor, mi gratitud para contigo. Por eso, Señor, en esta noche quiero darte ese lugar que tú debes tener en mi vida. Esa autoridad que tú tienes por derecho legítimo, por haberlo dado todo, por cada uno de nosotros y por todo el mundo, como leíamos en tu palabra. Tú, Señor, te has dado propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y me pregunto, Señor, si estoy respondiendo a tu voz. Me pregunto, Señor, si estoy siendo un nacido de ti, si estoy creyendo en ti, si estoy obedeciéndote, si estoy, Señor, confiando en lo que tú me dices, o si simplemente estoy participando religiosamente. No quiero quedarme en esa costumbre religiosa de cumplir simplemente. Quiero ser un bien mandado. Quiero ser alguien que obedece de buen grado, con altura, con docilidad, que te da el lugar, que es sumiso, que se disciplina, que cuando tú le muestras algo específico, obra en consecuencia, no se queda con que bueno mañana, no, hoy. Lo que tú me has mostrado esta noche, Señor, no quiero esperar para mañana, hoy es el tiempo de poder rendirlo en tu presencia, decirte, Padre, hazlo conmigo, transfórmame, Espíritu Santo. No quiero quedarme estancado, no quiero quedarme sin crecimiento, no quiero, Padre, moverme en mi razonar,
Perdona por las veces que he obrado en mi razonamiento. Perdona por las veces que he obrado fuera de la fe y eso a ti no te agrada. Y con mis palabras te he dicho Dios, Señor, pero no he obrado con fe. Y es contado como pecado. Perdóname, Dios. Hoy quiero reconocer en este tiempo. Hoy quiero volverme a ti para responder en obediencia a tu voz. Hoy me rindo, Señor, para que seas tú. Hoy te doy el lugar, Espíritu Santo, para que reines, para que seas la máxima autoridad de mi vida, para poder escuchar tu voz y ser obediente. Encuéntrame en esa obediencia, como la obediencia de Cristo, que aún, Señor, siendo Dios, se despojó de ese lugar para hacerse a semejanza de hombre. Y no solamente como hombre, sino que se humilló para ser siervo. Y no solamente eso, sino que se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, para perdonarme, para reconciliarme contigo, Dios, para que hoy pueda estar en este lugar presentándome y reconociendo mis errores y recibiendo ese perdón divino. Precioso Cristo, hoy honramos tu obra en nuestras vidas. Hoy valoramos lo que tú has hecho, Jesús. Hoy te damos ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Ven y muéstranos. Dile, haz tu oración. Ven y muéstrame en qué áreas no te he dado el lugar. Ven y muéstrame en qué áreas me he quedado sin crecimiento. Ven y muéstrame en qué áreas soy desobediente. ¿En qué áreas, Señor? Creo que estoy bien, pero a la luz de tu palabra y por el discernimiento que me da tu Espíritu, me doy cuenta que te estoy siendo falto a tu voz. Por eso, Padre, revélate en esta noche. Revélate a cada vida. Llévanos a ese lugar de intimidad. Llévanos a ese lugar donde tú, Señor, tienes ese encuentro personal con cada uno. Llévanos a esa experiencia personal para poder entender, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender la amplitud, la grandeza, el poderío de tu persona, Cristo. Oh Señor, en esta noche te entregamos nuestro corazón y te decimos, Señor, hazlo una vez más con cada uno de nosotros. No tomes en cuenta nuestro error, del cual hoy nos arrepentimos, del cual hoy damos un giro de 180 grados, dejamos atrás para no volverlo a hacer. Y te damos el lugar a ti, Cristo. Te damos el lugar a ti, Cristo.